Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros, les amamos en el amor de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes todo el tiempo, en todo momento y especialmente en los tiempos de dificultad. Hoy vamos a tener una enseñanza a la cual le vamos a llamar Entre sombras y penumbras, y que va a ser el seguimiento de lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas, en las que hemos empezado con los baches, los peligros, altibajos, y ahora vamos a ver Entre sombras y penumbras. Y vamos a ponerle como subtítulo La luz en medio de la oscuridad. Vamos a partir de la porción bíblica que está en Isaías 59, versículo 9. Les invito por favor a que me acompañen a leerla. Y hemos de recordar que es una conclusión, porque aquí dice esto, ¿verdad? Vamos a ir a Reina Valera. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Hace una corta oración. Gracias, Señor, Padre Celestial bendito, hermoso Señor, porque hoy queremos aprender más de ti y de los productos que tenemos, Señor. Muchas veces no entendemos el trabajo que tú haces con nosotros hasta que vemos la última meta. Te esperamos, Señor, a que nos estés tratando y que podamos ver el resplandor. No que caminemos a la oscuridad, sino ver el resplandor, Padre Celestial. Señor, no permitas que nadie nos engañe. No permitas que el engaño venga a nuestra vida, ni permitas que doctrinas falsas entren en nuestra vida. Señor, eso hay mucho en este momento. Y escapamos brincando como si estuviéramos recibiendo llamas en un volcán, Padre Celestial. Pero sabemos que tú eres el que nos protege y nos lleva. Padre Celestial, te pedimos la protección máxima, que no nos desvíe nuestro corazón, que no desvíe nuestra mente, pero especialmente te pedimos, Señor, que entendamos cuál es el producto final que vamos a tener. Y ese producto final, dice tu palabra que hemos acabado de leer, que es alcanzar la justicia, pero especialmente queremos alcanzar a ver tu luz. Señor, que cada uno de los que están aquí y de los que se van a reunir posteriormente puedan ver tu luz aún en medio de las tinieblas. Te pido, Señor, que nos guíes durante esta enseñanza y que venga mucha información para que esa información sirva para que también podamos compartirla con los demás. Gracias, Señor, Padre Celestial. Te bendecimos, honramos y glorificamos. Guíanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Amén, amén y amén. Cuando escuchamos un tema como este, la Biblia en forma general nos dice que las tinieblas y las penumbras son solamente símbolos ¿de qué? De juicio, de sufrimiento o de alejamiento de la verdad. Y obviamente esto nos va a llevar a ciertas prácticas. Y esto es lo que nos está diciendo la Escritura, que nos hemos alejado ¿de dónde? De la verdad, que no es la cuestión del sufrimiento, sino es la cuestión de lo que es nuestra vida transformada. Así que hoy, que pareciera que es una enseñanza así como de esas de reflexión y exhortación, más que todo nos vamos a centrar en su momento en lo que nos deja todo esto para realmente ver la luz admirable que es en Cristo Jesús. Así que dice la palabra de Dios, esperamos que la luz. Y aquí que tinieblas resplandecieron y andamos ¿en dónde? En oscuridad. Esto pasa muchas veces en muchos de nosotros, que de repente nos formamos una expectativa de que vamos a tener un premio, pero resulta que no ganamos el premio y resulta que tampoco estuvimos ni siquiera cerca de ese premio. ¿Se acuerdan ustedes de Marcodeo y Amán? Amán pensó que le iban a dar el premio y entonces él sugirió lo mejor, ¿no? Vestiduras, que lo alabaran, que le pusieran anillo por lo menos un día, y resulta que se lo dieron a su enemigo. Esto es precisamente lo que la Escritura nos está diciendo. Y si esto ocurre en un hombre que era un rey, imagínense en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está llevando nuestra realidad en esta vida y que está guiando nuestro corazón. Así que nosotros no sabemos realmente en qué nivel, y vamos a decir en qué localía está ahorita nuestra alma. En qué condición espiritual nos está tratando Dios. Así que, mis hermanos, ¿qué era lo que esperaba el pueblo de Israel? Premios.
¿Qué esperaba? El resplandor, esperaba la luz, esperaba la justicia, porque ellos decían que andaban en rectitud, pero Dios dijo, ustedes están caminando ¿a dónde? A oscuridad. En los libros de Isaías, al igual que el Evangelio de Juan, se utilizan mucho las palabras luz, las palabras tinieblas, las palabras oscuridad para contrastar, fíjense bien lo que les estoy diciendo, con actos de nuestra vida, con condiciones de nuestra vida. Y esto nos hace que podamos comparar la verdad divina con el engaño del mundo y que podamos ubicarnos en la mitad. La penumbra finalmente es el punto gris entre que venga la luz o pasemos totalmente a la oscuridad. Es una especie de cono. Si pusiéramos entre el colores, entre el blanco y el negro, sería el gris. Entonces en el gris no hay nada. Y entonces aquí es lo que le pasó a Israel. O sea, encontró el gris. Dios no los rechazó. Dios no los eliminó. Dios no los castigó. Dios no mandó un decreto sobre ellos. Lo que hizo Dios fue decirles, andan caminando en oscuridad. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros en la vida actual nos metemos en penumbras. Entre que sí caminamos con Dios, entre que decimos que sí lo hacemos, pero de repente no hacemos nada. Y nos quedamos ¿dónde? Entre la luz y la oscuridad. Y desafortunadamente, al pasar esa situación, ¿verdad? Nos confronta con nuestra verdad. Ahora, quiero que ustedes se concentren mucho, que no vamos a tirar palazos ni grandes garrotazos a la cabeza, sino lo que queremos es entender cómo salimos de la oscuridad y cómo llegamos a la luz. Y ya que estemos en la luz, entonces, ¿qué debemos de hacer? Y si me sigue usted en estos tres niveles, en estas partes, entonces vamos a tener una muy bonita enseñanza. O sea, ¿cómo llegamos a la oscuridad? ¿Cómo caminamos a la luz? Y ya que estamos en la luz, ¿qué podemos aprender de ello? Así que vamos a empezar solamente 2 puntos generales, pero vamos a descifrar cada punto en puntos pequeños, ¿de acuerdo? Y entonces, la luz es el simbolismo ¿de qué? De las tinieblas. La luz es, número 1, el simbolismo de las tinieblas. Y en la Biblia podemos encontrar que Dios, a través de su palabra, nos enseña que hay por lo menos 2 diferentes niveles. Y el primer nivel es el simbolismo del pecado y la confusión. Y ya nos acomodamos en el pecado y la confusión, ¿verdad? Y vamos a desarrollar los 2. Vamos primero a ver el pecado y luego vamos a ver la confusión. ¿De acuerdo? Entonces leamos la misma escritura, pero ahora lo vamos a hacer en la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Y vea qué fuertes están las palabras. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Si se nota ya el primer versículo ya es más claro. ¿Por qué? Porque dice, lo primero que tenemos es que entre el mismo pueblo, entre la misma gente, no tenemos ¿qué? Rectitud. O sea, no tenemos forma de tener conocimiento para tratarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en este mundo? No podemos tratarnos bien los unos a los otros. Las denominaciones se agarran del chongo. Que si eres unicitario, trinitario, cristiano, católico, cristiano, no sé qué, y todos se agarran del chongo, pero ninguno quiere ir a la verdad. Es decir, la verdad es la palabra de Dios. Y ya de antemano, a veces agarramos gente que le damos publicidad, ya se los dije, y lo voy a volver a repetir porque sigue siendo lo mismo, de gente que es idólatra, de gente que es básicamente una teología muy baja, por no decir totalmente errónea, de gente que a veces no entiende lo que está pasando. Por ejemplo, ¿es bueno que te emborraches? Imagínate dar un consejo que es bueno que te emborraches. No, la Biblia dice, no te emborraches, sino que mejor ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, porque si te emborrachas hay disolución. Y hay consejos de estos como otros más que pueden usted encontrar alrededor, que no nos ayudan a cómo voy a tratar yo a ustedes, cómo voy a tratar yo a Diego, a Maribel, a Nablicia, a Dagne, a Katy, cómo voy a tratarlos. O sea, no.
Eso no me enseña. Entonces aquí en la primera parte, ya en la Nueva Traducción Viviente, ya podemos encontrar el primer grande pecado. ¿Qué es lo que dice? No sabemos nada acerca de cómo vivir con rectitud. Es decir, se vale robar a escondidas sin que nadie lo vea. Y esto nos lleva, por ejemplo, al capítulo de Ezequiel, donde nos encuentra que el profeta es trasladado. Y él puede ver todas las corrupciones, idolatrías a través de un hoyo que se hace en el templo y puede denunciar completamente nuestras maldades. O sea, si Dios dejara denunciar nuestras maldades a los demás, imagínense qué evidencia tendríamos y cómo seríamos mostrados de una manera muy, pero muy vergonzosa. Si Dios permitiera que entrara en ti un profeta o entrar a otra persona a ver lo que es tu corazón, yo creo que saldría corriendo y aullando de lo que encontraría. No, hermanos, yo soy recto. Sí, aquí es lo que estaban diciendo ellos, no somos rectos. Sí, pero no hay justicia ¿entre quién? Entre ustedes, entre el pueblo. No hay justicia. Cuando no hacemos justicia es difícil. Ahora que yo iba a sacar dinero, vi a una persona que estaba por ahí en la esquina y en mi corazón, lo confieso, dije, no, me tengo que ir más para allá porque de seguro me va a pedir dinero, ¿verdad? Y no traigo dinero. Entonces me daba pena no poder darle dinero. Y me estacioné hasta allá y de repente nada más así, la persona me grita, ¡Ey! La otra vez me ayudaste. Voy a cuidar tu carro. Todavía sentí más vergüenza. Sentí más vergüenza todavía. Hasta que me hizo poner rojo. Me acerqué a él. Le traía un dinero poquito todavía allá de lo que saqué y le di un poco de dinero. Pero lo interesante es que me dice, tú vas a ser mi hermano, yo soy tu hermano. ¿Cómo te llamas? Le digo, me llamo Luis. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Alfredo. Y recuerda, no te quiero pedir dinero, pero gracias a Dios por lo que me estás dando, porque viene de tu corazón. Y yo le dije, si de veras vieras lo que había habido en mi corazón, que era tener vergüenza de no poderte dar. Imagínate que tú hubieras visto mi corazón antes de que yo hubiera pedido perdón a Dios y le hubiera dicho, Señor, me voy a acercar a Él, aunque no traiga dinero, algo puedo darle. Porque eso es lo que pasó con Pedro y Juan, ¿verdad? Le dieron lo que no tenía. No, le dieron lo que tenían. Le dieron a Cristo Jesús. Y yo le bendije en el nombre de Cristo Jesús también. Y mis hermanos, esto es lo que está pasando en esta primera parte. Es el símbolo ¿de qué? De la confusión y del pecado, el que se da cuando nosotros no podemos vivir en rectitud con los demás. Cuando nosotros realmente no le estamos ofreciendo una vida real a los demás. Y aquí está el primer super pecado que está marcando el profeta. ¿Cierto o no? Y vea lo que dice en el siguiente parte. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Voy a decir, apostó a 3 y de las 3 falló. Se quiso sacar la lotería y ¿qué fue lo que se sacaron? La pérdida. Mis hermanos, el pecado hizo alejar la presencia de Dios y su justicia, aunque ellos se consideraban rectos. Ojo, para ti y ojo para mí. Muchas cosas nos consideramos rectos, nos consideramos justos, consideramos que estamos haciendo las cosas correctas. Hay que ponerlas en manos de Dios y que Dios nos dé la información a través de su palabra para ver cómo realmente podemos caminar en rectitud con Él. Y la única manera de caminar en rectitud, sí, ya se la sabe, ¿verdad? Porque la digo a cada rato, es caminar en los pasos de Jesucristo. ¿Cierto o no? Ahora, yo quiero que usted se ponga a considerar conmigo. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue que caminaron a la oscuridad. ¿Pero qué esperaban? Que cumpliendo la ley de Dios, pudieran ellos haber caminado totalmente en luz. Pablo nos explica más ya en la revelación en el Nuevo Testamento y nos enseña que nuestra posición es tendiente a buscar la legalización y la legalidad de las cosas para pasar ¿a qué? A pensar que has ganado el cielo por tus buenos actos, porque eres buena persona. Pero desafortunadamente es una posición equivocada. Y Pablo nos entiende
que entre más caminemos al ayo de la luz de la palabra de Dios, tratando de buscar nuestra propia perfección, seremos más incongruentes y por consecuencia seremos más alejados de la verdad de Dios, porque seríamos incapaces de cumplir toda la ley que se nos ha establecido. Y vea la posición que habla Pablo, en la que se encuentra relacionando el Antiguo Testamento ahora con el Nuevo Testamento para dar una nueva luz. Y dice en Romanos 7, 24 al 25, en la Nueva Traducción Viviente: soy un pobre desgraciado. ¿Cómo dice Pablo? Es una palabra muy fuerte en la Nueva Traducción Viviente. Soy un pobre desgraciado. ¿Por qué estamos desgraciados, mis hermanos? Fácil, porque no estamos acudiendo a la gracia de Dios. Y ya hemos hablado mucho de la gracia de Dios. Entonces, necesitamos de la gracia de Dios, ¿para qué? Para que este hombre de pecado pueda trabajar. Pero vamos a leerlo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Cómo está dominada esta vida según Pablo? Por el pecado y la muerte. Y luego hace una admiración grande. Gracias a Dios. La respuesta está ¿en dónde? En Jesucristo nuestro Señor. Y aquí nos empieza a enseñar algo que no se nos enseñó en la Escritura que estamos leyendo, ni tampoco se nos enseñó en Deuteronomio. ¿Qué se nos enseña nuevo aquí? Que gracias a Dios ya no estamos dominados por el pecado y la muerte. Ya no estamos sentenciados por nuestras grandes obras, sino que necesitamos ¿a quién? A Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, dice Pablo, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Si me paro ahorita es para que usted alcance a reflexionar un poquito lo que está diciendo la palabra de Dios. Somos esclavos del pecado y vivimos en un contexto de pecado, en una sociedad de pecado, y la única forma de salir del pecado es a través de Cristo Jesús, en el que nosotros tenemos la salvación a través de la expiación en la cruz y su sacrificio perfecto, en donde nuestros pecados fueron lavados. Hay justicia en Cristo, no hay justicia en nosotros. Así que la Escritura enseña que existe un ser humano fuerte a mantenerse en la oscuridad, a una predisposición natural de calificar actos negativos y pensar que esos actos negativos son buenos, que ese es el peor del caso. Hay una resistencia de la humanidad, hay una necedad de la humanidad. Y hay un camino ya no a la oscuridad, hay un camino a la maldad. Mis hermanos, si coqueteamos con el mundo, recibimos todos estos principios que yo acabo de decirle. Y no nos pone en penumbras, nos pone en oscuridad y nos pone en pecado. Así que con esto vamos a encontrar un principio sencillo. Reconocer que la ley de Dios es importante, pero no nos aleja de una naturaleza pecadora, ni de la tolerancia al pecado. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo para que nos recuerde quiénes somos en Cristo y nos ayude a alejarnos de la tendencia al mal. Déjame darte un ejemplo rápido. Por la convivencia necesaria con el mundo, habrá situaciones sociales y todos nos vamos envueltos en convivencias escolares, convivencias de trabajo, fiestas, reuniones, conversaciones, comidas en restaurantes, comidas en casa, comidas en reuniones, etcétera, ¿no? Pudiera mencionar banquetes y todo lo demás. En donde usted esté, lo pueden presionar. ¿Me está escuchando? En donde usted esté, la pueden presionar. En donde usted esté, le pueden comprometer. En donde usted esté, le pueden hacer perder sus principios cristianos. Mucha gente incluso puede hacer valer el sentido de la crítica de tus convicciones. Y muchas veces en este problema, para salir adelante, para salir bien con la gente, utilizamos la sonrisa, se nos olvida nuestra moral cristiana,
Y por un momento pasamos a negar nuestra fe. Y por un momento decimos, bueno, no hay problema porque nomás la voy a negar ahora, pero más tarde la recupero. Voy con Dios, me arrepiento, le digo que me equivoqué y ya se arregló el asunto. Esto está muy delicado. Es más, déjame decirle, está espinoso. Y nos puede causar una situación muy delicada delante de Dios. Imagínese que en ese momento, por estar conviviendo con otras gentes, de repente usted niegue a Cristo. Y yo les he dicho que en lo que hemos estudiado, negar a Cristo parece ser un pecado un poquito delicado. Imagínese que usted niegue el ser cristiano. O imagínese que usted no muestre sus valores ante los demás en relación a esa condición. ¿Le ha pasado alguna vez? Si le ha pasado, arrepiéntase y sea firme en los siguientes pasos. Déjeme decirle que cuando los primeros cristianos vinieron a tener su fe, a unos de ellos los agarraban de las manos, los ataban de los caballos, los ataban de los pies y les decían, si niegas a Cristo, en este momento eres libre. Decían, no, yo estoy a un segundo, a un momento de ver a mi Señor. Y echaban a correr los dos caballos y los descuartizaban literalmente los cuerpos. Nosotros no estamos así, mis hermanos, pero en la actualidad es diferente. A veces nos descuartizan en reuniones sociales y nosotros nos dejamos descuartizar negando a Cristo. Imagínense en los primeros siglos, cuando las personas eran puestas como si fueran luces, se les llenaba de aceite, se les prendía y se les quemaba. Y no negaban a Cristo. Son momentos muy delicados, mis hermanos. Momentos de mucha delicadeza. Y les vuelvo a repetir, momentos espinosos. ¿Qué tendríamos que hacer si entramos a una situación así? Déjenme darle los siguientes consejos. Siempre recordar tu identidad con Cristo. Siempre. Cuando no pierdes la identidad, sabes cuando un chiste es rojo, ¿verdad? Cuando un chiste es amarillo. Cuando alguien está hablando en doble sentido. Cuando alguien ofende. ¿Tú lo sabes? No pierdes tu identidad en Cristo. Permítete momentos de reflexión silenciosa. Recuerden que una vez platicamos y estuvimos trabajando muy fuerte en que dijimos, espera un segundo o un segundo antes de que tú digas las cosas. Y esto permite que nosotros podamos visualizar un poquito más la pregunta que nos están haciendo y para poder responder adecuadamente con el Evangelio. Memoriza algunos versículos bíblicos que en momentos de angustia te traigan luz a tu vida. Comparte la palabra de Dios discretamente. Esta parte a mí me gusta mucho, porque en varias reuniones sociales, primeramente con nuestro ejemplo, podemos empezar a compartir la palabra de Dios. Pero después podemos dar ejemplos de la Biblia que la gente ni siquiera se va a dar cuenta. Por ejemplo, muchos de los proverbios, de los salmos, los podemos utilizar como si fueran consejos del mundo y la gente va a empezar a recibir la palabra de Dios sin que se dé cuenta. Pero lo más importante, que recordemos que la espada de Dios es una espada de doble filo que va a penetrar la carne hasta el espíritu. Así que lo que nos interesa muchas veces es tener esa relación y tener el cuidado de no decirle, la Biblia dice, porque mucha gente ni siquiera sabe qué es la Biblia. O en la Biblia se dice, o tú tienes que respetar la Biblia. Si no respeta a Dios, ¿cómo va a respetar a la Biblia? Utiliza estos consejos para cuando estés en una situación de oscuridad. Ahora sí, ahí estamos hablando, ¿verdad? En que te puede llevar a pecado o incluso te puede llevar a la traición a Dios. Sí, traicionar a Dios y hacer que Dios se ponga celoso sobre ti, que no es una buena condición, porque es una situación bastante pesada si Dios empieza a tratar contigo, porque empiezas a ser, como decimos nosotros, como el lomo de la liebre, ¿verdad? Te vas para un lado y luego te vas para el otro. No, a Dios no le gusta. A Dios le gusta la gente, ¿qué? Recta. Hermanos,
Esto nos ayudará a mantener una perspectiva, un valor de cómo es estar en la luz en medio de la oscuridad del mundo. Pudiéramos dar más consejos, pero no acabaríamos, ¿verdad? Pero por lo menos a hoy, aclara en tu corazón quién es Cristo para ti y cuál es la identidad que tienes en Cristo. Y si no, tenemos por ahí información también que tú puedes leer más acerca de la identidad en Cristo. Vamos al siguiente punto, símbolo de la confusión. Como ustedes se dan cuenta, ellos quedaron confundidos, ¿verdad? Cuando vieron sus acciones, viene el profeta y les dice, están reprobados. No alcanzaron la luz. Caminaron a las tinieblas. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios en primer momento es que se alejó la justicia. Y cuando se aleja la justicia, ¿se aleja quién? El Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos no llevaban la posición real, sino llevaban una posición errónea. Y literalmente estaban engañados pensando que tenían recompensas. A mí me encanta esa parte. En el mundo se dice es el campeón sin corona. Porque hizo todo lo correcto, pero no le dieron el trofeo. No, aquí sí le dieron el trofeo, ¿verdad? ¿Pero de qué? De que caminaron a la maldad, a la oscuridad. Mis hermanos, la confusión nos puede llevar a niveles en los cuales podemos hacer malas interpretaciones de la palabra de Dios, hacer doctrinas distorsionadas de la palabra de Dios, justificar nuestros pecados con la palabra de Dios, y muchos de nosotros vamos a decir, está cayendo fuego. Y usted me va a desmentir de que hoy es el pan de cada día. Y más en las redes sociales, en donde todo el mundo quiere demostrar que tiene un poder, que tiene una unción, que Dios le habla, que es un profeta actual, etcétera, etcétera. Mis hermanos, si somos obedientes a la palabra, no necesitamos más que someternos a la voluntad de Dios. Y como se los dije cuando hablamos del rompecabezas, todas las piezas son necesarias, incluyendo los malvados. Pero déjame darte una ilustración de estas distorsiones que están pasando en este mundo. Y no sé si con esto me quiten la grabación, pero bueno, lo vamos a poner en manos de Dios. Imagina que un creyente está viendo la hermosura del arco iris y después de una oscura tormenta puede darse cuenta que está saliendo la luz. Para él o ella, esto es un recordatorio del pacto de Noé, en el cual Dios está estableciendo que no va a destruir más a la humanidad y va a haber paz. A veces nuestras vidas pasan por tormentas, mis hermanos, pero al final siempre hay esperanza y promesas de que va a haber una renovación. Es decir, podemos pasar por oscuridad, pero va a haber una renovación. En el contexto de Génesis 9, versículos 13 al 15, nos vemos recordando que después de cada prueba, escuche lo que le voy a decir y no lo pierda porque adelante lo vamos a retomar. Después de cada prueba, el amor y la fidelidad de Dios brillan como un arco iris en el cielo para nuestras vidas. Es decir, caminamos de la penumbra ¿qué? A la luz. Y si usted no olvida esto que le estoy diciendo ahora, el arco iris realmente vive en nuestro corazón del que es creyente porque sabe el significado real de lo que es la paz que Dios ha dado a la humanidad a través de prometerle que no le va a volver a destruir con agua. Y mis hermanos, cada prueba que nosotros pasamos nos va a llevar a paz porque vamos a descubrir que al final Dios está caminando con nosotros. Ahora voy a cambiar la situación. Contrariamente, ¿verdad? Imagine que una persona está viendo una bandera con el arco iris, con una ideología personal, con una ideología de género, con una perspectiva sexual y con una distorsión completa de lo que la palabra de Dios dice. Pero cubierta con el amor.
Porque el amor de Dios no descalifica a nadie. Entonces, esta bandera tiene un símbolo completo que el amor de Dios se va a reflejar en la vida de cada uno de ellos que creen en eso. Se están convirtiendo en una bandera de penumbra y los está llevando a caminar en oscuridad y a una esperanza, no, a una desesperanza de tener una eternidad con Dios. Esto está pasando en la actualidad, mis hermanos. Muchos temas teológicos reales han sido cambiados completamente para hacer incursión incluso de ciertas personas que son, voy a decirlo así, hombres de pecado, anticristos, que se están sentando en el púlpito o están predicando en el púlpito. ¿Todo por qué? Por la gran oscuridad en la que van caminando. Porque no saben trabajar con la interpretación de la palabra y lo más importante, porque no aceptan lo que Dios les ha dado como parte de sus valores y como parte de su salvación, como parte de sus recursos que tiene y obviamente como parte de su fruto. Si todo pones en conjunto, los ves predicar a miles de personas y todas estas personas están dañadas en el corazón porque están distorsionando la palabra de Dios. Quiero preguntarte si tú ves aquí a un pueblo desesperado por buscar la luz. No, aquí vemos a un pueblo que está buscando ser reconocido por la luz, pero se quedó en el mundo, se quedó en la práctica del mundo. Y yo digo que es un mal lugar, muy mal lugar. Isaías dice, perdónanos Señor, porque vamos caminando a la oscuridad. Y pensando que somos obreros del Señor, nos estamos convirtiendo en el obrero malo que dice Jesús que golpeaba a sus obreros, pero que ese obrero no sabe el día y la hora en el que va a regresar el Señor y le va a pedir cuentas de cada una de las cosas que hizo. Te voy a resumir porque pudiéramos pasar todo el tiempo en esto. El caminar hacia la oscuridad, entonces, en este versículo tiene muchos significados. Te los voy a mencionar y ya tú puedes estudiarlos con mayor profundidad. Y que estas son prácticas negativas completas. Vamos a decir el número 1, el pecado y la injusticia, que ya lo explicamos anteriormente. Pero también en el 2, ellos olvidaron las enseñanzas reales que Jehová les había dado. Especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia. 3, habemos una demostración de la falta de fe. Quiero hacer logros a través de mis obras y que sean ratificados y que especialmente tengan triunfos, pero realmente olvidamos que todo lo que obtenemos nosotros lo tenemos por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 4, la incapacidad de ver la esperanza. Mis hermanos, yo aquí me quisiera detener toda la hora. Imagínense que nosotros no podamos ver la esperanza en Dios, no podamos ver la esperanza en el Padre, no podemos ver la esperanza en Jesús y no podamos ver la esperanza en el Espíritu Santo. Y 5, el adaptarse al dolor y a la desilusión como parte de la vida. Mucha gente se vence y se adapta y ahí se queda. En esto pudiéramos resumir ya todo el versículo. En personas que están adaptando la palabra de Dios para generar sus propias doctrinas, sus estilos de vida, su forma de comportamiento y están desfilando hacia el terreno de la oscuridad y la maldad. Mis hermanos, si empezamos a practicar todas estas situaciones que estamos hablando, la palabra de Dios dice muy claramente, vamos a quedar atrapados. Imagínense, enjaulados. No podemos seguir el ejemplo de Israel, ¿verdad? En ese sentido.
Tendríamos que buscar la aceptación de la guía del Espíritu Santo para que Dios nos lleve a sus designios y encontrar el ejemplo de Cristo para que se nos lleve a toda verdad. Y de paso, yo creo que nos dé mucha consolación, porque yo creo que es muy penoso estar practicando el pecado, estar practicando falsas doctrinas. Yo la verdad no sé cómo esta gente duerme. Yo no lo entiendo. Que no solamente se engañan a sí mismos, sino que engañan a pueblo completo, a iglesias completas. Las engañan y pueden dormir tranquilos. Pero esta es una advertencia para nosotros, aquellos que tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Que cuando veamos una falsa doctrina, salgamos por la puerta de atrás inmediatamente sin que nadie nos vea y alejarnos de esa situación. Y mucho menos que nosotros estemos tratando de dar una falsa verdad para que los demás la crean y puedan seguir caminando hacia la oscuridad. Nosotros somos, de acuerdo a Jesús, luz en el mundo, sal en la tierra. Somos sacerdotes, de acuerdo a Pedro. Y todos tenemos la obligación de ser embajadores y representantes en esta tierra, no del pecado, sino de la gracia de Dios. Y no porque somos perfectos, ¿verdad? Porque ya lo vimos. Mismo Pablo lo dijo, me siento que sin gracia, me siento desgraciado. Igual cada uno de nosotros estamos si no tenemos al Señor en nuestro corazón. Mis hermanos, es sencillo. Que no nos encuentren desgraciados, que nos encuentren redimidos con la sangre de Cristo y por la justicia de Cristo. No por nuestro esfuerzo ni por la ley que podamos seguir, ni menos por las interpretaciones personales que yo pueda hacer. Recuerde que la palabra dice que la Biblia no es interpretación personal. Vamos al siguiente punto y vamos a ver tiempos de prueba y aprendizaje. Si ya somos sometidos a un caos, si ya hemos sido sometidos a una situación difícil, si ya hemos sido sometidos a verdades inexplicables, porque no entiendo yo, ¿verdad? Yo todavía sigo confundido con eso, de que la gente sabiendo la verdad, siga yendo a la mentira. Que la gente conociendo la luz, siga caminando a la oscuridad. Que la gente sabiendo el camino recto, busque los caminos curvos. Mis hermanos, no es así. Y después no queremos entrar a tiempos de prueba. Bueno, de acuerdo a lo que nos explica la palabra de Dios, los tiempos de prueba y aprendizaje pueden ser catalogados por usted o por mí como tiempos de oscuridad. Pero si supiéramos realmente cuando Dios está trabajando con nosotros, son los tiempos de mayor luz, porque Dios está con nosotros. Vamos a 1 de Pedro 1, versículos 6 al 7, y lo voy a leer de la versión de Dios habla hoy. Me gusta mucho esta versión, cómo lo traduce este pasaje. Y vea cómo dice: por esta razón ustedes están llenos ¿de qué? De alegría. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen muchas ¿qué? Pruebas. O sea, es decir, que Pedro hace una conexión entre alegría y prueba. Y luego dice alegría en singular, pero dice pruebas en plural. Así que la alegría la tenemos que mantener todo el tiempo. 7. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio de ¿quién? Del fuego. Y aquí es donde muchas veces muchos de los predicadores dicen el fuego de la prueba. Pues claro. Porque si te das cuenta en esta versión, dice muy claramente que tiene que ser probada por medio de ¿quién? Del fuego. Ahora dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. La fe. La fe. Repita conmigo, necesitamos más fe para pasar los tiempos difíciles con alegría, porque son pruebas que vienen de Dios. Entonces repito, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Y aquí vea la comparación tan hermosa. No tengo mucho tiempo en meterme, pero vea qué hermoso. El oro se puede destruir, pero la fe no se puede destruir.
Al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué dijimos entonces? Tiempos de pruebas y ¿qué? Y aprendizajes. Y no se le olvide la palabra alegría. Mucha gente me ha comentado, ¿cómo es posible que estés hablando de alegría? No, yo no hablo de alegría. Pedro es el que habla de alegría en las pruebas y que van a ser puestas en el fuego y que las pruebas deben de resistir más que el oro. No, perdón, la fe tiene que resistir más que el oro porque con la fe vamos a responder ¿a qué? A las pruebas. Y vea que tiene una recompensa, ¿sí la notó? Aprobación, gloria y honor. Yo quiero decirle entonces que Pedro lo que nos está diciendo, el tiempo de prueba es transformación espiritual. El tiempo de prueba es fe creciendo en cada parte de la divinidad de Dios. El tiempo de prueba es porque vamos a encontrar gloria, honor, y aunque parezca sacrificio, vamos a encontrar una relación directa con Dios. Para un momento determinado, si lo vemos en el tema que estamos hablando, sí, efectivamente, las pruebas se vuelven en imágenes, en incertidumbre, en misterios, en tiempos difíciles. ¿Cómo puedes decir, Luis, que son tiempos de oscuridad? Bueno, hay que calificar esto de la oscuridad a la penumbra y de la penumbra ¿a dónde? A la luz. ¿Esto quiere entender que estamos en problemas, mis hermanos? Sí, estamos en problemas. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí, estamos en tiempos difíciles. ¿En situaciones muy fuertes? Sí, estamos en situaciones muy fuertes. Pero ahora piense usted que su fe está siendo probada con el fuego y tiene que resistir más que el oro y usted tiene que estar contento en cada prueba. Quiero decirle entonces que todas estas dificultades personales o épocas que usted puede llamar de oscuridad, realmente son épocas de esperanza, aunque la esperanza pareciera escasa. ¿Por qué? Porque Dios es el instructor, Dios es el director, Dios es el que camina con nosotros, Dios es el que sabe el presente, el pasado y el futuro. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras actitudes, Dios conoce nuestros berrinches, nuestros enojos, Dios conoce todo. Y lo más importante es que va a caminar contigo. Así que leamos una muestra de que Dios realmente camina con nosotros en estos tiempos. Y vamos al Salmo 32, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional. El Señor dice, yo te instruiré. ¡Wow! ¿Qué mejor maestro queremos? Yo te mostraré el camino que debes de seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Mis hermanos, si alguien les da estas palabras, ¿no es para dormir tranquilos? Yo soy tu maestro, yo soy tu guía y yo soy tu protector. ¿Lo quiere resumido? Ahí está. ¿Usted se compraría un guardaespaldas que garantiza al 100% todo? Ahora no estoy diciendo que Dios sea un guardaespaldas, ¿de acuerdo? Pero sí le estoy diciendo como en figura para que usted me entienda que lo que más necesitamos es ese maestro, ese guía y ese consejero. Y además, ese protector. 4 palabras que yo creo que tendríamos que tener en nuestro corazón y las voy a repetir. Dios es nuestro maestro, Dios es nuestro guía, Dios es nuestro consejero y Dios es nuestro guardador. Dios es quien nos cuida. Ahora, con este hermoso Dios que tenemos, ¿puedes pensar que durante la prueba estás en la peor situación? O puedes pensar que el Señor está ahí contigo y que Dios puede hablar contigo y que Dios te puede llevar por el camino correcto y que te puede sacar de la oscuridad a la luz. Por eso Dios le dice a Salomón,
cuando Salomón tenía problemas cuando construyó el templo. Y vea lo que dice en Primera de Reyes 8:12, en Reina Valera 60. Entonces dijo a Salomón: Jehová ha dicho que él habitará ¿en dónde? En la oscuridad. ¿Y por qué habitará en la oscuridad? Por nosotros, porque necesitamos nosotros buscar en la salida. Pero si usted está en un lugar con oscuridad, no puede encontrar la salida. Entonces Dios te va a enseñar la salida. Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a aconsejar cómo debes de caminar. Y de todas maneras Dios te va a proteger por si alguien te quiere tirar una pedrada durante la salida. Fíjense que esto es tan hermoso que nos dice en el Lázaro y en el rico que aún por Lázaro vinieron los ángeles para que no se perdiera. Mis hermanos, yo no sé cuáles serían tus tiempos de oscuridad. Si sentirte en pobreza, si sentirte en miseria, si sentirte mal, que te confronten en el mundo. Si estás enfrentando una pérdida, una destrucción, si estás enfrentando alguna enfermedad, si has estado siendo avergonzado, si tienes una baja autoestima, si estás teniendo una desmotivación personal, quizás te sientas caminando muerto en vida. Quizás estás sufriendo la muerte de un ser querido, de un familiar. Posiblemente te estás despidiendo de una persona que amas, estás rompiendo con tu noviazgo, probablemente sin querer estás viviendo una situación de divorcio. Posiblemente estás en la ignorancia, en la tristeza, en la desobediencia. Probablemente te involucras en el pecado, en las prácticas de vicios, en las prácticas de la maldad. Mis hermanos, ahí está Dios. No sé cuál sea tu situación y en qué Dios esté trabajando contigo. Pero en cada prueba tu fe tiene que ser fuerte sabiendo que tienes a tu maestro, tu guía, tu consejero y tu protector. ¿Quién te salva de la oscuridad? Dios. ¿Quién te da una mejor vida espiritual? Dios. ¿Quién te da los mejores consejos? Dios. ¿Quién está siempre protegiéndote y sacando de cosas que ni siquiera te has dado cuenta? Repítalo conmigo. En todos estos momentos está Dios. Y si no te has cansado, ahora quiero enseñarte 4 grandes perspectivas o aprendizajes que podemos obtener en los tiempos de prueba. Y especialmente cuando ya hemos salido de ellas. ¿Te gustaría aprenderlos? Siempre hablamos de la prueba y que salimos por fe, pero nunca hablamos del resultado de la prueba, ¿verdad? Quizás hoy sea bueno hablar del resultado de la prueba. Y si tienes tiempo y quieres aguantar un poquito más, vamos a ver estos puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos aprender cuando estemos en pruebas o cuando estemos pasando las pruebas o cuando terminemos la prueba? Y lo primero es desarrollo de adaptabilidad a las confrontaciones. Después de que salimos de las pruebas, o si realmente nuestra fe está fuerte y más fuerte que el oro, aun cuando estemos en la prueba, nosotros vamos caminando pensando en que Dios es mayor que la prueba. Y esto nos va preparando una mejor relación con Él. Somos fuertes cuando Dios nos lleva en debilidad. Somos fuertes cuando estamos en la oscuridad. Somos fuertes cuando no conocemos el camino, porque Dios es el que nos va a llevar. Le tengo una mala noticia, quizás sea muy buena después de lo que estamos hablando, ¿verdad? Todo el tiempo vamos a ser confrontados. Todo el tiempo. Con nuestro crecimiento, con nuestra persona, con nuestra forma de pensar, con nuestros escritos, con lo que hablamos.
con nuestro carácter. Yo, por ejemplo, soy muy dado a que la gente me rechace. Y eso es algo que ya aprendí, ¿no? Pero no acepto el rechazo de Dios. Me voy a que Dios no me rechace. Cuando ustedes me rechazan, yo digo gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque también en ustedes está trabajando. Todo el tiempo entonces, vuelvo a repetir, seremos confrontados. Pero siguiendo la instrucción bíblica podemos enseñar con nuestro propio testimonio ante esa confrontación y seguir dándole testimonio a la gente de la capacidad que tenemos de adaptarnos después de pasar cosas difíciles. Vea lo que dice Romanos 12, versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo ¿qué? El bien. Nuevamente, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Déjame darte un ejemplo. En un entorno laboral, aunque tú no lo quieras, vas a ser confrontado con situaciones negativas, competencia, gente desleal, gente que te quiere dominar, gente que busca hacer cambios en tu vida, gente que quiere simpatizarte, gente que va a ser tu enemigo, gente que te quiere traicionar. Y si lo pones en la escuela igual. Y muchos de ellos van a hacer cara bonita. Y desafortunadamente, aún en la familia puede pasar esto. Gente deshonesta, gente que no es recta, gente que no ayuda, gente que no es realmente, vamos a decir, justa. Y eso lo puedes encontrar también en tu familia. Así que, ¿qué tenemos que hacer si estamos en esta situación? La Escritura nos sugiere que no hagamos el mal, ¿no? La Escritura nos sugiere que hagamos el bien. Entonces yo lo que te recomendaría ante esta situación es desarrollar una actitud de servicio y apoya los proyectos de tus compañeros. La gente se descontrola cuando dice, bueno, lo amo mucho, no, lo odio tanto y todavía viene y me ayuda. Le hice tanto mal y todavía extiende y me da el pan. Eso descontrola a la gente. Y no lo estamos haciendo por estrategia para descontrolar, no, sino porque la Biblia nos dice, ayúdalos. Vamos a ayudarlos en sus proyectos para que crezcan. Quizás están demasiado frustrados y necesitan crecer. Y si es la voluntad de Dios que crezcan, pues adelante. Trata de acercarte a ellos, a tener una relación como Dios nos dice. Una relación con todo el cuidado. Pero que ellos vayan conociendo lo que dijimos hace rato, la palabra de Dios. Que vean en ti un consejero, pero es un consejero bíblico. Que empiecen a ver a Cristo, personas que no entienden o carecen de entendimiento de la esperanza en la siguiente vida. O la forma de salvación, cuando ya tengas más confianza con ellos. Recuerda entonces que la Escritura dice, tenemos que hacer el bien. Muchos de los cristianos con los que yo he platicado son el contrario. Ellos buscan vencer el mal con mal y competir con el mal. Y no buscan hacer el bien. Pues, hermanos, esto nos está explicando que todo el tiempo vamos a ser confrontados con situaciones inesperadas, cambiantes. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, no tengas incertidumbre. Yo tienes a un consejero. Sí, mis hermanos. Un protector, un guía, un maestro. Que te va a sacar de ahí. Así que adaptarnos a las situaciones, dice Pablo que nos debemos de hacer como ellos o un poco mejor, más mal que ellos, para que ellos empiecen a captar el Evangelio de Cristo. Necesitamos a Cristo, mis hermanos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta prueba? Que usted cuando sale de la prueba tiene mayor capacidad para confrontar la realidad. Su fe se ha hecho más que fuerte, más madura y tienes más esperanza en Dios. Y volvemos otra vez a la Escritura, ya no caminamos en oscuridad, sino empezamos a caminar a la luz admirable. B, el crecimiento espiritual, social y personal.
En 1 Corintios 3, versículos 6 al 7, y leyéndolo en la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién ha dado el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Escuchó? O sea, como hombres, ¿qué hacemos nada más, mis hermanos? Apoyamos a la obra, pero realmente el que trabaja en la obra es Dios. Dios nos da chance de que nos sintamos parte de la obra, ¿verdad? En su gracia. Entonces, mis hermanos, durante el tiempo de estar en la penumbra, Dios nos permite entre la elección de ir a la luz o de quedarnos en la oscuridad. ¿Y qué estamos diciendo? No, tenemos que tener crecimiento espiritual, social e individual. Por lo tanto, este periodo nos da muchos espacios para que nosotros podamos, durante el tiempo de la prueba o después de salir de la prueba, se le llama tiempos de introspección. Es decir, de que yo mismo vea el antes, vea la prueba y después vea el futuro. Y entonces ya teniendo toda la información podemos ver exactamente dónde Dios trabajó en nosotros en todo el tiempo. Esa es la respuesta. Y si nos invita a reflexionar en esa introspección, obviamente vamos a tener una comunión más grande con Dios porque vamos a vivir agradecidos de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces siempre nos va a invitar a reflexionar en actitudes nuevas, en enseñanzas nuevas, pero especialmente decir, he aprendido que he crecido espiritualmente. ¿Y en qué? En mi fe. Después de cada prueba, mi hermano, mi hermana, ha salido moldeado. Es un nuevo jarrón. Dios le ha hecho de nuevo. Y su vida espiritual será más fuerte. Así que el creyente puede demostrar su crecimiento espiritual con 3 indicadores. Y estos ya los conocen ustedes. El amor a Dios y a los demás. La constante separación del pecado y el crecimiento en sabiduría de justicia y verdad. ¿Le puedo decir algo sin que se enoje? Todos y cada uno tendríamos que ver estos indicadores para ver nuestro crecimiento personal. Para cerrar este punto, obviamente nuestra fe y confianza se va a renovar y aprendemos a confiar plenamente en la guía de Dios y en la sabiduría que nos enseña en su palabra. Vamos al C, apreciación de los momentos de estabilidad. Algo que los cristianos tenemos muy mala, digamos, costumbre, es que cuando estamos estables, se nos olvidan las cosas de Dios. Muchos de nosotros dejamos de leer nuestra Biblia, de orar, de ponernos de rodillas, de buscar la presencia de Dios, de tener nuestro cuarto y nuestra intimidad con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nuestra vida está estable. Pero ¿sabe usted que la vida va a cambiar en segundos? ¿O que su vida puede cambiar en segundos? Pero aún sin embargo, este es el mensaje de alegría, las buenas noticias, ¿verdad? Que Dios estará con nosotros en ese tiempo. Vea lo que dice Isaías 33, versículo 6, y lo vamos a ver en la nueva versión de las Américas. La nueva Biblia de las Américas. Él será seguridad en tus tiempos. Repítenlo conmigo y de corazón. Dios va a ser la seguridad en todos tus tiempos. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Mis hermanas, te voy a traer un ejemplo, porque parece que no estás concentrado en lo que te estoy diciendo. La vida puede cambiar en un segundo. Tu vida puede cambiar en un momento y no te estás dando cuenta. Y cuando menos lo pienses, la situación va a ser difícil de poder controlar. Te voy a dar un ejemplo que ocurrió esta semana. Chuy, un cliente mío, siendo plomero, tenía todos los recursos de vivienda, dinero, él iba a la iglesia, aunque él no es creyente, pero acompaña a la esposa. El viernes pasado, no este viernes, sino al anterior,
Estando en su trabajo se encajó un clavo de 2 pulgadas enmojecido en su talón. Y lo voy a decir así, el clavo penetró su carne. Sangró, se sacó el clavo estaba mojoso. Para el sábado no tenía nada, para el domingo no podía mover la mitad de su cuerpo. Para el lunes no podía hablar. Y para la tarde del lunes estaba nuevamente internado. Un pequeño clavo causó coágulos a su cerebro y ahora permanece en el hospital y acaba de ser dado de alta, sabiendo que tiene que tener cuidados extremos. Pero lo que quiero destacar que él dice, ahora entiendo lo importante que es poder hablar. Ahora que no puedo hablar, sé que para eso necesito la gracia de Dios. Mis hermanos, nuestra vida puede cambiar en minutos, puede cambiar en segundos. No te quiero platicar si se nos acaba una pierna, se nos acaba el cerebro, o se nos acaba un riñón o el intestino o cosas por el estilo. No lo valoramos porque estamos en estabilidad. No le decimos a Dios gracias por la salud que nos estás trayendo, ¿verdad? No le decimos. No le decimos gracias por el trabajo que tenemos. Señor, muchos de nosotros no lo hacemos. Debemos de valorar entonces que tenemos tiempos de estabilidad física, emocional y espiritual y financiera. Y en esos tiempos es cuando te debes de entrenar. Escúchame, es el tiempo de entrenamiento, es el tiempo que tienes que estar en relación con Dios, es el tiempo en el que te tienes que apegar más a Dios, agradecerle más, encontrar las formas de comunicarte con Él para saber cómo pedirle, para saber cuáles van a ser sus respuestas, para que en los momentos de alegría y paz estés bien entrenado para cuando vengan los momentos de oscuridad o falta de esperanza, para que no nos motivemos, porque Pedro dice que tenemos que tener alegría en todas las pruebas y en todas las situaciones, y nuestra fe tiene que crecer como el oro. Entrénate, mi hermano, si no has pasado momentos difíciles o si no estás pasando momentos de oscuridad. Trata de estar más con Dios. Es el momento. Cuando tú estás enfermo ya no puedes hablar, ya no puedes gritar, ya no puedes orar en voz alta, ya no puedes clamar. Quizá ya no va a ser tiempo, aunque Dios puede escuchar tu clamor a través del Espíritu Santo de Dios. Pero no esperemos eso, ¿verdad? No lo esperemos. Entrénense, mis hermanos. Los grandes desafíos se logran cuando estamos bien armados. Yo les he dicho, siempre tenemos que ponernos la armadura del Espíritu todos los días, no nomás hoy, todos los días. Especialmente cuando estés en calma. Pero regularmente recurrimos a Dios cuando ya estamos metidos en la prueba. ¿Qué debemos de aprender? Que en tiempos de estabilidad, de balance, mi hermano, acércate más fuerte a Dios. Aprende de la comunión con Él. Tendremos mucho cuidado de Dios y mucha relación con Dios. Y usted puede recordar, por ejemplo, Daniel. Daniel oraba 3 veces al día y Daniel fue sacado de los fosos de los leones sin tener ni siquiera un rasguño. Sus amigos fueron metidos en el horno, calentado, no me acuerdo si dijo la Biblia, 3 o 7 veces más. Pero se quemaron la gente que los llevó, pero nunca se quemaron ellos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de paz se entrenaron. Respetaron las leyes de Dios. Respetaron el caminar con Él. Respondieron en obediencia. Ese es el tiempo para prepararte para el siguiente paso. ¿Estoy siendo fuerte contigo? Discúlpame. Pero si no aprovechas cuando puedes hablar, cuando puedes caminar, cuando te puedes hincar, después que no lo puedas hacer, vas a decir, desearía poder hincarme a los pies del Señor. Y si ya no lo puedes hacer, no echamos la culpa al Señor. Echamos la culpa de que no aprovechamos el tiempo cuando realmente lo podíamos hacer, cuando nuestras rodillas no lo permitían. ¿Puedes clamar?
Bueno, la palabra de Dios nos dice que te puedes volver mudo, ¿verdad? Con una enfermedad. Es más, un espíritu malo te puede volver mudo. Si me estás entendiendo lo que te estoy tratando de decir, porque no lo estoy diciendo porque seas tú, sino para que te prepares en tu fe, especialmente cuando todas las cosas están estables. Si algo llega mal, sepas cómo caminar, comunicarte y recibir los consejos de Dios. D. Entendimiento y empatía con los demás. En Proverbios 13, 15, versículo 16, en la Nueva Biblia de las Américas dice: el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. ¿Cómo debe de ser un hombre prudente? Con buen entendimiento. Y eso produce gracia o favor ante Dios. Nuestras experiencias, mis hermanos, nos van a enseñar que las personas también necesitan. Nuestras carencias nos van a enseñar que la gente necesita. Nuestras debilidades nos van a enseñar que necesitamos desarrollar fortalezas, porque la gente también lo necesita. Cuando entendemos los problemas, cuando hallamos las soluciones, podemos tener más simpatía con los demás. Cuando pasamos pruebas, mis hermanos, encontramos simpatía con los demás. Así que Dios nos enseña a que seamos compasivos, a que tengamos entendimiento. Y esto nos ayuda mucho cuando hemos pasado cosas semejantes a las personas. Por ejemplo, la gente que pasó la depresión puede guiar más fácilmente a otra persona que tuvo depresión. Ahora, no le estoy diciendo que usted tenga depresión para que pueda ayudar a uno con depresión, ¿de acuerdo? O sea, no es el tema. El tema es que si Dios trabaja con usted en depresión, usted salga valientemente en fe y con los consejos de Dios. Ese es el mejor consejero, es el mejor psiquiatra, es el mejor psicólogo, el mejor sociólogo que puede encontrar. Y con eso le puede ayudar a otros. En enfermedades, por ejemplo, ¿no? Que no somos muy sensibles. Y voy a decir, por ejemplo, una persona con problemas de la próstata, que necesita ir al baño cada 20 o 30 minutos. Tenemos que ser sensibles en ocasiones incluso para prestarle un baño. Nosotros regularmente no prestamos el baño a veces nada más que a los puros clientes, pero cuando vemos que hay gente con una necesidad muy fuerte, hacemos excepción y los dejamos pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que están enfermos y tienen necesidad. Pudiera darle muchos ejemplos, ¿verdad? Pero lo importante es que cada prueba que usted tenga, vamos a decir, angustia por un ser querido. No lo conoce a la persona, ¿verdad? Tiene tiempo que no ve, o tiene tiempo que la persona está rebelde. Tienes que tener la paciencia hasta que Dios trabaja con esa rebeldía y luego seguimos en el siguiente paso. ¿Cuál es? Poder enseñar a personas que tienen situaciones diferentes a nosotros o iguales a nosotros, pero decirle, de esta manera me ayudó Dios, de esta manera me aconsejó Dios. Le digo una cosa entonces, bien sencilla. Nuestras historias personales valen y pueden ser de testimonio individual y de testimonio invaluable para gente del mundo que no tiene valores o no tiene el conocimiento de Dios. Vamos al último punto, que más bien sería el punto número 2. La luz en medio de las tinieblas. Y esto usted ya se lo sabe, ¿verdad? Juan 8, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Aquí está resuelto el problema. La ecuación está bien fácil, ¿verdad? 2 por 2 es igual a 4. Es decir, el que sigue a Jesucristo y sus huellas nunca caminará en la oscuridad.
La pregunta es, ¿por qué caminamos entonces en la oscuridad? Porque algunas veces nos ha hecho falta seguir los pasos de Cristo en las situaciones personales que nosotros estamos teniendo. O voy a decirlo de otra manera más difícil. Porque no queremos obedecer y seguir los pasos de Cristo. En este versículo entonces Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo, prometiendo a todos aquellos que caminen con Él, repítalo conmigo, no habrá tinieblas. Ahora yo le quisiera preguntar, ¿usted quisiera tener la luz de la vida eterna todos los días? Pues camine con Cristo. Jesús vuelve a hacer otra vez el contraste mismo que hace Isaías. ¿Entre quién? Entre la luz y la oscuridad. Pero ahora no lo revela. Ahora ya no es como Isaías. Pues caminamos a la oscuridad, ¿ahora qué hacemos, verdad? ¿Volver a retomar el camino? No, Jesús dice, haz todo lo que yo he hecho. Y acepta mi justificación que yo hago a través de mi sacrificio al Padre. Así que mis hermanos, te lo digo y discúlpame si te molesta, pero si tú estás en la oscuridad es porque te encuentras en pruebas, te encuentras en pecados o estás realmente caminando opuesto a Cristo. Así que mis hermanos, si estamos en un mundo oscuro y confuso, ¿qué tenemos que hacer? La solución está fácil. Sigue a Cristo. Sigue sus enseñanzas. Sigue sus mandamientos. Sigue lo que Él te ordena. Sigue su doctrina. Jesús es, y lo voy a declarar así, Jesús es la esperanza y la dirección en nuestras luchas diarias. Jesús es la esencia para llevar una vida plena y libre de la oscuridad. Jesús es la claridad y el propósito de nuestra vida. Jesús es el camino a la vida eterna. Jesús es el que nos hace escapar de la muerte. Entonces, todo cristiano siendo exhortado debe de buscar la luz de Cristo y no revolcarse en el lodo cenagoso, ni mucho menos caminar en la maldad del pecado. Oh, no somos perfectos, ya lo hemos dicho. Pero tratamos como cristianos de no practicar el pecado, de no ser invitados. Y cuando hacemos pecado, tenemos a Jesús para que interceda por nosotros al Padre, para que nuevamente poniéndonos sus vestiduras, seamos limpios de esa situación. Mis hermanos, estamos invitados a no distorsionar la verdad de Dios. Así que si Jesús lo dice, así se hace. Si Jesús lo manda, así debe de ser. Jesús nunca nos va a llevar a oscuridad. Jesús siempre nos va a llevar a claridad. Jesús no nos va a llevar a situaciones confusas. Jesús siempre nos va a hablar con claridad y verdad. Cristo es quien nos ayuda a enfrentar nuestras luchas. Cristo es quien nos ayuda con la dirección. Cristo es quien nos ayuda con nuestra confusión, con nuestro sufrimiento, con nuestros momentos difíciles. Cristo es. Así que mis hermanos, si la oscuridad nos rodea, siempre hay una esperanza viva en Jesucristo. Si el camino no está claro, hay un camino, verdad y vida que es Cristo. Y cuando parezca que todo está perdido, hay una esperanza en Jesús, no solamente en esta tierra, sino para la eternidad. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la fe puesta en Él. Cristo no solamente simboliza la luz del mundo que vino a liberar a cautivos y cautivos sin esperanza, sino a gente que está en la oscuridad. Mis hermanos, su sacrificio no es barato. Su sacrificio fue precio. Si te sientes perdido, acude a la cruz de Cristo y toma esperanza en su resurrección.
Y si todavía te falta, en la eternidad con Él. La luz de Cristo no permite que aparezca la oscuridad. Transforma tu esperanza, transforma tu vida. Simplemente pídele a Jesús que sea tu guía a través del Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto, esta es mi conclusión, que vamos a venir en tiempos de pecado, que vamos a estar en tiempos de confusión, tenemos que acudir a Dios para que Él sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro protector. Tenemos que acudir a Jesús para que nos saque de la confusión. Pero lo más importante, mis hermanos, que durante las pruebas aprendamos a ser sensibles a los demás, que aprendamos a crecer espiritualmente, que tengamos una permanencia en Dios y tener la guía segura a través de las dificultades diarias en que Cristo es la luz y no nos va a dejar caminar en la oscuridad. Fortalece tu fe hoy, mi hermano, porque hemos salido de muchas pruebas, pero probablemente como no hemos analizado las salidas de las pruebas, no hemos tenido tiempo de saber cuál es el tiempo de seguridad, de balance para poder estar con Dios. No se te olvide las armaduras que necesitas. No se te olvide que Dios está presente en tu vida. Pero especialmente, no se te olvide que si quieres salir de la sombra a la penumbra y ir a la luz, necesitas conocer a Cristo, su verdad y su doctrina. Vamos a orar.